bueno, voy a grabar. Resulta que yo tuve un sueño y ese sueño que tuve, eh, yo me encontraba pues como en un lugar espacioso, grande, era un edificio y era muy parecido a donde yo estaba trabajando, ¿sí? Yo trabajo en una aseguradora y en el edificio donde yo trabajo se llama Proxol, en la 100 con autopista. Y yo me acuerdo que en ese sueño, todo el mundo estaba, yo no vi quién estaba conmigo, estábamos subiendo una estatua de madera entre todos y alguien atrás estaba dirigiendo y el que dirigía era mi jefe. Mi jefe decía, no, pero ya rápido, vayan subiéndola, no la raspen, no, miren, no la acerquen a la pared. Bueno, empezaba como a alegar con todos, pero la idea era que no rasparan esa estatua grande que estábamos subiendo. Imagínate que cuando subimos ya a la terraza, después de haber subido unos 10 pisos, teníamos que poner esa estatua en una base. Entonces, entre todos pusimos la estatua y la pudimos levantar. Y la estatua era la estatua de mi jefe y él estaba atrás y el hombre estaba muy feliz. Y el hombre dijo, no, pues, no, gracias, no, listo, déjenla así. Bueno, realmente ya él había redireccionado la subida de esa estatua y esa estatua, pues entre todos, como 50 personas la subimos, todos sudando, etcétera. Y llegó un momento donde yo empecé a mirar esa estatua y estaba frente a mí, o sea, frente a todos los que habíamos subido la estatua y atrás estaba mi jefe y era la estatua de él. De repente salió un viento y ese viento lo que hizo fue que empujar esa estatua hacia atrás y se cayó del edificio. Yo me lancé a tratar de agarrar algo de la estatua, como, no sé, como el zapato de la estatua, etcétera, y entre todos tratamos de cogerla, pero no la alcanzamos a coger. Y cuando esa estatua sale de la torre, o sea, empezó a caer y yo vi cómo caía y cuando cae al piso se explotó en 1000 pedazos y quedó solamente la cabeza y parte del cuerpo. Bajamos rápido, las personas que estaban conmigo, y cuando la encontramos, ya esa estatua era mi jefe, pero ya como, o sea, como en forma humana, sin una pierna, llorando, gritando. Bueno, eso fue mi primer sueño. Y yo sentí que ese sueño fue como casi iniciando de pronto mi descanso, porque a veces hay sueños que se demoran uno en el otro, y sentí que el último sueño era muy parecido con el otro, pero había como un punto de conexión. El otro sueño que tuve, yo estaba en una sala de cine y atrás mío había mucha gente. Y en esa sala de cine yo veía una película en blanco y negro. Todo el mundo estaba mirando una película en blanco y negro y yo veía una escena y en esa escena yo empezaba a llorar. Y era una escena donde, no sé, yo no sé cuánto tiempo, pero yo sentí en el sueño que estaba llorando. Con decirles que yo cuando me desperté amanecí con lágrimas. Y yo me acuerdo que ese sueño eran escenas de pronto de la vida de muchas personas y también pasaba una parte de mi vida y yo lloraba. Resulta que en ese sueño, más o menos, yo vi a una persona que cuando yo estaba llorando, y les voy a compartir la pantalla, más o menos era una persona como Mel Gibson, que está más o menos con esta vestidura, ¿sí? Y me ponía la mano en el hombro y me decía, ¿ya pudiste perdonar? Y yo me volteé con lágrimas en los ojos y le dije, sí, ya pude perdonar. Y él en ese momento me decía, ¿y en qué área? Y yo le dije, no, pues en el área interpersonal. En ese momento él me dijo, bueno, yo quiero mostrarte algo. Y yo le dije, no, listo, súper. ¿Qué quieres mostrarme? Entonces pues, me fui con él y pues entramos como a otro, como dices tú, como a otro auditorio, pero era como un puerto donde uno recibe como los barcos, pero era un puerto techado, ¿sí? Era un puerto con techo y en ese momento acababa de entrar un barco y el barco era más o menos como este. Y él ya prácticamente había acabado de llegar un barco, no sé, con muchas personas.
Y cuando el barco estaba llegando, este capitán estaba ayudando a bajar a las personas. Y en ese momento yo le pregunté, ¿y este barco qué es? ¿Quién llegó? Y él me dijo, no, aquí vienen todas las personas a restaurarse. Yo le decía, ¿cómo así a restaurarse? Y él me decía, sí, lo que pasa es que nada puede quedarse sin ser resuelto. O sea, yo lo que entendía ahí es que nuestra vida tiene que, o sea, cuando estemos en el cielo, nosotros no podemos dejar en la tierra nada sin dejarlo resuelto. De pronto una relación interpersonal, de pronto tuvimos una pelea con alguien en algún pasado, algún problema con un jefe. O sea, yo entendía que lo que yo había vivido en el primer sueño se conectaba con el segundo sueño, ¿sí? Y entendía que Dios quiere que nosotros restauremos todo en la tierra. O sea, que si hay que pedir perdón, lo pidamos. Si hay personas a las cuales no volvimos a ver, oremos por ellas. Porque sé que hay muchas cosas que han quedado de pronto inconclusas. O de pronto hay cosas que en el pasado de pronto simplemente las dejamos pasar. Yo escuché la historia de un pastor que él decía eso, que una vez él sentía mucha opresión, mucha tristeza por una situación del pasado, pero cuando estaba en el colegio de niño, y era que le había robado unos colores a un compañerito, y ese compañerito, él lo conocía ya de muchos años y lo había llamado una vez y le dijo, quiero restaurar contigo algo, y es que en algún momento yo te robé una caja de colores. Y él se la devolvió con creces. El tema es que así como lo dice en la palabra, con Saqueo, ¿no? Cuando ese hombre pequeño, eh, pues quiere saber dónde, o sea, dice que la palabra de Dios que Jesús iba a pasar por un lugar y en ese momento Saqueo escuchó que Jesús iba a pasar por ese lugar. Y en ese momento él como era bajito de estatura, lo que hace es subirse en árbol sicómoro y dice ahí que Jesús iba pasando y puso su mirada con la mirada de Saqueo. O sea, sus miradas se encontraron y Jesús le dijo, Saqueo, baja porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y Saqueo dijo algo especial y lo que él dijo es, Señor, si yo he defraudado a alguien en algo, si le he robado algo, se lo devolveré con creces, o sea, cuadruplicado. Entonces yo entendía con estos sueños, lógicamente yo oré por mi jefe, que Dios lo bendiga y todo eso, porque sé que hay muchas personas que no conocen a Dios y que necesitan de Él. Con ese soplo, con ese viento, esa estatua se cayó y era su imagen, es la imagen que él quería proyectar, como un Nabucodonosor, como un rey que no creía en Dios y que también pidió montar una estatua de él, pero en un momento esa estatua se rompió. Y muchas veces esos ídolos, esas situaciones de las personas hacen que las personas se vuelvan también a Dios. Ese día yo entendía algo muy importante y es que yo sé que más de uno hemos tenido sueños acá, ¿sí? Yo sé que uno muchas veces tiene sueños y en esos sueños uno también, Dios habla a través de los sueños, ¿sí? Sé que, por ejemplo, los niños han tenido también sueños y hay sueños, lógicamente, donde uno también se asusta o se alegra, o por ejemplo, este sueño fue para mí muy impactante, ¿sí? Porque yo entendía que nosotros tenemos que dejar arreglado todo en la tierra, no tenemos que dejar nada por ahí eh, suelto, algún cabo suelto, no podemos dejar cabos sueltos. Nosotros ya que nos acercamos a Dios, Dios nos dice que tenemos el ministerio de la ¿qué? De la restauración, ¿sí? Entonces, a través de ese sueño, imagínate, yo sentí que en mi corazón había perdonado y de pronto en algún momento, bueno, de pronto yo tuve persecución por parte de mi jefe y sentí que en ese sueño lo había podido perdonar, que se juntaron dos sueños y Dios me hacía entender que era importante que nosotros no dejáramos cabos sueltos. Entonces vamos a la palabra, porque resulta que yo cuando me levanté, yo leí una palabra que compartieron en el grupo, creo que la compartió Raulito, y está en el Salmo 16. Salmo 16, la Biblia más rápida del oeste. ¿Alguien lo tiene por ahí, el Salmo 16?
Se los voy a compartir. Amén. Amén. Bueno, doña Arcelinita. Amén, amén. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustenta mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aunque en las noches me enseña mi conciencia. Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. 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 Y bueno, hay una palabra, gracias Marcelita por leer la palabra, hay una palabra que me impactó mucho en este salmo, porque yo cuando me desperté, lo primero que leí fue esta palabra, porque no dejarás mi alma en el Seol. O sea, Dios no va a permitir que sus hijos vayan al Seol, ¿sí? O al infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero me impacta mucho porque esta parte de aquí dice, me mostrarás la senda de la vida. Y yo digo, oiga, Dios, nosotros podemos escuchar la palabra, pero también podemos ver la palabra. ¿Y cómo podemos ver la palabra? A través de los sueños, ¿sí? Entonces Dios me mostraba esta palabra y yo sabía que el Señor me estaba hablando y yo le dije, Señor, tú me mostraste a través de ese sueño que yo tuve con este capitán que me decía, ¿ya perdonaste? Me mostrabas eso, la senda de la vida, ¿sí? ¿Y dónde podemos encontrar esa palabra, esa revelación de Dios? ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar? ¿A través de qué? De estar ¿dónde? En su presencia. Porque en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, gloria a Dios, y delicias, ¿qué? A tu diestra para siempre. Aquí hay algo bien característico de este salmo, y es una sola palabra. Y esta palabra es guárdame, guárdame. Y dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Este versículo también lo vemos en el Salmo 17:8. ¿Sí? De pronto si alguien tiene los salmos abiertos y si puede leer en un momentico ahí, Salmos 17:8. Amén. Amén. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Amén. Guárdame como qué? Como la niña de tus ojos. De tus ojos. ¿Y qué más dice? Dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Escóndeme. Sí. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. En este versículo dice que la palabra guárdame, ¿cierto? Dice que es un término que significa miktam. Este término designa 6 salmos. El Salmo 16, el Salmo 56 y el Salmo 60. Así como el llamado Salmo de Ezequías en Isaías 38, 9 al 20. Pero el significado de miktam, que sigue siendo oscuro, y dice que David parece que alude a una liberación de la muerte.
Y más adelante en el versículo 5, perdón, sí, dice versículo 10 al 11, dice, Seol, el Seol es el infierno o dominio de los muertos. ¿Sí? Porque aquí dice en el último versículo que estábamos leyendo, porque no dejarás mi alma en el Seol. Y aquí la palabra Seol en la Biblia es un dominio de los muertos. Y aquí dice, David no solo expresa su fe en que la muerte no lo separará de Dios, Romanos 8:38 al 39, sino que proféticamente declara que su santo, está hablando aquí referencia a nuestro Señor Jesucristo, será resucitado entre los muertos, físicamente sin corrupción. Entonces aquí lo que está hablando es, no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en el dominio de los muertos, ni permitirás, ¿cierto?, que tu santo, o sea, ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, vea corrupción. Entonces físicamente sin corrupción. Y este fue el extraordinario anuncio de Pedro el día del Pentecostés en Hechos 2:25 al 31. Hechos 2:25 al 31. Leámoslo. Hechos 2, del 25 al 31, y dice así la palabra. 25 dice, porque David dice, es una parte de conexión que dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Entonces ya está hablando, uno habla del Seol, otro habla del Hades. Ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Y prácticamente nos está hablando aquí porque Pedro aclara un poquito lo que dice el Salmo 16 y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, imagínense, está llamando a David como el profeta, dice, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Pero bueno, yo me refiero mucho a la experiencia que yo tuve con los sueños, porque este salmo conecta con el desenlace de lo que sucedió en mi vida en esta semana. Y eso sucedió el jueves y el viernes, o sea, antier y ayer, ¿sí? Entonces imagínate que vamos por último a Hechos capítulo 2, versículo 17. ¿Quién lo tiene por ahí? Por favor, que lo lea. Hechos 2, 17. Yo. Listo, mi amor, léelo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos mirarán sueños. Amén, ¿Sigo? gloria a Dios. Ahí está bien, mi amor. Bueno. Entonces, aquí están hablando, o nos está hablando Hechos, que en los postreros días, ¿qué? Y sucederá que en los últimos días, o sea, estamos viviendo tiempos finales, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y así como dice en el Salmo 16, Dios va a guardar a sus hijos de la muerte, ¿cierto? Pero también David aquí profetiza sobre lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida. Pero también dice Dios que derramará de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Vuestros jóvenes, ¿qué? Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos, ¿qué? Soñarán sueños. Soñarán sueños. Yo aquí puse varias versiones porque resulta que este versículo habla sobre las visiones y sobre los sueños, ¿sí? Entonces, la nueva versión internacional dice,
los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. O sea, eso tenemos que orarlo. Señor, mi hijo Samuel, mi hija Sofía, Mariana, van a profetizar. Ellos te adorarán y su boca te adorará, Señor. Hay que confesarlo, porque esta palabra es una palabra donde nuestras generaciones, primero, van a profetizar. Y segundo, tendrán visiones. ¿Y cómo tendrán visiones? A través de los sueños. Dice también que tendrán visiones, o sea, tendrán imágenes del futuro, tendrán imágenes de situaciones y circunstancias. Y los jóvenes, dice, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En la Biblia recuerden que los ancianos también alude a los líderes espirituales o personas con madurez en la vida cristiana. ¿Y cuántos aquí han tenido sueños en estos tiempos? ¿Cuántos han tenido sueños impactantes? Amén. Clarita, yo he escuchado esos sueños y son sueños que uno no puede dejar de escribir. ¿Por qué? Porque esos sueños muestran también la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios aquí nos está diciendo que vamos a escuchar la palabra, pero también la vamos a ver. ¿Y cómo la vamos a ver? A través de los sueños. Y imagínense que yo no entendía mucho sobre lo que había sucedido conmigo. Yo vi este barco y cuando yo vi este barco yo decía, bueno, tremendo. Y en ese barco, yo extracté este barco porque fue muy parecido al que vi en el sueño. Y este capitán me decía, todas las personas vienen acá y se tienen que restaurar antes de irse al cielo. O sea, es un barco de la restauración. Es un barco donde no podemos dejar nada suelto en la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que mirar y escribir en un cuaderno aquí qué ha pasado, porque hay muchas cosas que de pronto podemos sanar muchas cosas recordando y mirando qué ha sucedido para restaurarlas. Amén. 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 Y también hay muchas situaciones de las cuales yo quiero también, por ejemplo, en la psicología hablan mucho de este hombre, Sigmund Freud, ¿sí? De Sigmund, y de ahí le llaman como el padre del psicoanálisis. Y él lo que dice y habla de los sueños es que son experiencias y todo eso, pero este hombre nunca escribió que los sueños también era para ver muchas cosas que Dios quería hablar a través de sus hijos, ¿sí? Entonces aquí dice pues que causó revuelo en su momento y él quería intentar explicar el comportamiento humano, ¿sí? Ese comportamiento humano, ¿sí? Pero a través de qué, solución de problemas mentales. Entonces él hizo muchos experimentos donde esos experimentos pues simplemente hablaba de las emociones y el psicoanálisis, pero nunca hablaba de la parte espiritual, solamente hablaba de la parte emocional, cómo las personas se pueden restaurar de traumas que existían y cómo podían cambiarlos a través de ayudar a el paciente. Entonces, yo encontré algo y dice que los sueños no son producto de nuestro subconsciente generados por nuestras preocupaciones, nuestras vivencias o nuestros miedos. Los sueños son la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, también podía entender eso, que Dios me estaba hablando y nos estaba diciendo que los sueños podían, porque muchas veces yo puse esta imagen porque a veces un sueño, uno dice, ¿cómo así? ¿Usted estaba nadando en pavimento? Sí, yo estaba nadando en pavimento y a veces uno dice, pero es que ese sueño fue tan real que yo estaba nadando en el mismo pavimento y tocaba el pavimento y el pavimento era agua. Pero esos sueños tienen muchos significados, ¿sí? Muchos significados. Sin embargo, cuando yo leí ese salmo, el jueves algo me impactó muy fuerte y es que yo me fui al portal de la 80 con mi hijo. Y en el portal de la 80, yo estaba en el banco y cuando salí, toda la gente estaba asombrada mirando hacia abajo. Yo dije, ¿qué pasó? Y resulta que ahí en ese centro comercial, yo me acerqué y yo le hablé a una persona y le pregunté qué fue lo que pasó. Me dijo, no, es que una señora se acaba de lanzar del tercer nivel y cayó al primer piso. Y en ese momento yo dije, me asusté, yo dije, Dios mío, esta señora, ¿dónde irá a pasar su eternidad? ¿Sí? ¿Será que arregló todo? Estaba en una presión tan tenaz, etcétera, porque el suicidio es el acto más valiente de un cobarde. Pero detrás de esa situación uno dice, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá experimentado esa mujer para haberse lanzado, haber tenido esa osadía de lanzarse del tercer nivel? Y yo estaba orando por eso. Yo dije, Señor,
En ese momento yo lo que pedí fue, Señor, sálvala, no permitas que muera sin ti. Y hay situaciones donde uno dice, Señor, y tuve dos experiencias con la muerte, porque aquí lo que estaba hablando David era, en el primer versículo decía, guárdame. Y aquí lo que estaba luciendo David es, Señor, no permitas que mi alma se vaya al Seol, ¿sí? No permitas que mi alma vaya al Hades o al infierno, sin conocerte, sin arreglar las cosas en la tierra. Porque hay muchas cosas que quedan en el corazón y uno no las arregla. Por ejemplo, yo he visto muchas situaciones de pronto en funerarias donde las personas se tiran al ataúd y están diciéndole, perdóname papá, perdóname mamá, perdóname hermano, y no quieren soltar. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ya una persona después de muerta, ¿ya para qué? Lo que dice Pau. ¿Ya para qué? Ya no. Nos queda un minutico. Yo creo que vamos a hacer el desenlace de esta charla y nos volvemos a conectar. ¿Listo? En esta nueva conexión. Yo he soñado que la tierra se prende en llamas, pero una cosa aterradora, impresionante. Veo tantísima gente en mucha angustia. Sí. Y yo lo que hago es invocar el nombre de Dios y decirles arrepentidos, arrepiéntanse porque ya